La novela parte de unos hechos que ocurrieron en 1999. ¿Qué te lleva ahora o qué tanto habías cavilado los acontecimientos que detonaron la novela? ¿Durante cuánto tiempo te acompañaron o cómo decidiste que ya era momento de hacer una ficción a partir de ello? Sí, yo viví en Puerto Inírida, en el municipio donde suceden los hechos de la novela, entre el 98 y el 99, y me tocó vivir parte de lo que se cuenta ahí. Siempre quise contarlo durante mucho tiempo, tenía apuntes para hacerlo como a manera de crónica, como más periodística, pero nunca le encontraba como el tono, no me funcionaba. Y después, cuando se empezaron a caer los acuerdos de paz que se firmaron en el 2017, me pareció que era como urgente hablar de este tema, como recordar cómo era el país en guerra, porque el proceso de paz con las FARC pues ha tenido muchos enemigos, sobre todo en la derecha, y se les olvida lo que fueron esos años de guerra. Entonces, creo que ahí como que fue el impulso necesario y me senté a escribirla ya en forma de novela. La distancia, vivir en otro país, ¿qué te aportó o cómo ayudó a aproximarte a estos hechos? Sí, en general yo lo que he escrito sobre Colombia lo he escrito viviendo lejos. No, viviendo en Colombia es muy difícil escribir. La realidad es tan intensa y tan llena de velocidad y de violencia. La calle es tan llena de historias que para mí es difícil escribir sobre Colombia. Entonces, todo lo que he escrito sobre Colombia lo he escrito estando lejos. Esta la escribí viviendo entre Palestina e Israel, vivía yo. Y sí, la distancia me da como objetividad y como una especie de silencio ahí interior necesario para volver a enfrentar esos hechos del pasado. Vivir en varios países, pues que has pasado épocas en distintos países, ¿qué te aporta o qué le ha aportado a tu formación como escritor? Sí, yo creo que uno compara como lo que da por hecho y lo que da por valores inalterables con los valores de otros países y con los hechos de otros países. Y eso hace que sea relativo lo que uno cree que es lo absoluto, digamos. Entonces está bien como comparar, por ejemplo, la guerra de Colombia con las guerras de Oriente Medio o nuestro sistema político corrupto con el de España, etcétera. Es como, me ha servido como para hacer comparaciones que de ahí salen como historias creativas siempre. ¿Cómo sale librada Colombia, Latinoamérica de estos ejercicios de comparación? Pues yo creo que Colombia mal, Colombia está en una crisis ética y moral y de violencia que ojalá con las elecciones que vienen ahora cambien las cosas, pero llevamos décadas de unos gobiernos preocupados por robarse el presupuesto nacional y metidos en esa cosa absurda que es la guerra contra las drogas, haciendo que nos matemos unos con otros. Y, y sí, lamentablemente el proceso de paz con las FARC, pues el gobierno no le cumplió nada a las FARC, entonces se están rearmando. Sí, yo veo muy negro el panorama en Colombia. América Latina no conozco realmente los casos particulares. Viví en México una época, pero no sé cómo están las cosas ahora. Eh, pero sí, Colombia la veo negra, vamos a ver. ¿Qué expectativas tienes de este proceso electoral que viene? Pues hay un candidato que no pertenece como a la clase política tradicional, que es Gustavo Petro, que es un candidato de la izquierda, exguerrillero, de una guerrilla extraña que existió en Colombia en los 80 que se llamaba el M-19, no era marxista realmente, era una guerrilla de estudiantes e intelectuales contra el sistema. Y yo creo que es un candidato muy interesante, que es un candidato que está hablando de cosas nuevas, está apoyado en líderes regionales interesantísimos. eh, la derecha está asustadísima y el sistema político corrupto está asustadísimo porque nunca había habido un candidato que no perteneciera como a las mismas mafias. Entonces, pues en Colombia ese miedo que tiene esa clase de dirigente es peligroso porque pueden matarlo sin problema. Entonces esperemos que no lo hagan y que pueda haber un cambio, un poco de cambio, porque Colombia como está muy mal. Otra lectura que tiene la novela, aparte de todo lo que sucede con Eva, es la imposibilidad de huir, ¿no? O sea, Eva es una mujer que de alguna manera intenta huir todo el tiempo, reinventarse y nomás no puede, Sí, ¿no? Eva cree que está huyendo de una vida muy dura que tiene en la ciudad y que se está como rehaciendo en la selva y se encuentra con la guerra de la selva que es tan complicada o fue tan complicada en Colombia en los años 90.
Eh, el final de la novela es ambiguo, yo no sé, huyen los personajes de la selva y no sabemos si van hacia un futuro mejor, digamos, o si qué va a pasar, hacia dónde van. Entonces lo dejo abierto para que el lector se imagine qué pasa ahí. La idea de hacerla, de estructurarla como una especie de flashback, tiene que ver también con la idea de volver a cómo estamos ahora, un repaso histórico. Sí, sí, tiene que ver. También la estructura me permitió como contarle al lector cosas un poco más profundas de lo que la superficie, de lo que aparentemente está pasando. Es decir, la novela tiene como una estructura de thriller en la que el lector quiere saber qué va a pasar con el personaje de Eva, si se muere o no se muere. Y eso me permite como ir a otro ritmo contando la vida de ella y con eso haciendo un poco de reflexión sobre lo que es Colombia. Y que también pues asemeja a un thriller, ¿no? Bueno, la realidad que en ciertos sentidos son paralelas, la colombiana con la mexicana, pues se han convertido en thrillers, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Colombia es un thriller permanente, sí. Y en ese sentido también tu novela, a comparación de todos de tus libros, esta es de las que está más desprendida o más desapegada del humor, ¿no? No había tanto espacio para el humor en una historia como esta. No, en esta intencionalmente quería que no hubiera humor, quería como contar, pues no puedo contar como la anécdota principal porque daño la lectura, pero es una situación tan absurda que sucede en la selva que el humor queda por fuera, que es en sí misma como un gran chiste de de cómo todo puede ser tan absurdo cuando un país está tan obsesionado con la violencia. Pero sí, no quería que el lector en este caso se riera, no sabía cómo poner humor en una historia de esta naturaleza. ¿Qué tipo de obsesión creativa o esta obsesión, qué impacto puede tener en la literatura para no terminar siendo apología de estos fenómenos violentos y sí proponer una reflexión? ¿Qué requieren las obras para ser reflexivas y para no terminar siendo apología? Yo creo que es bueno ver cuáles son como los componentes de esa violencia. En el caso colombiano tienen que ver con una desigualdad muy profunda, con una clase dirigente muy pequeña y muy rica contra una clase, digamos, popular cada vez más grande, cada vez más pobre. Tiene que ver con la guerra contra las drogas, que en mi opinión pues es absurda, o sea, la droga debería ser legal y se baja la intensidad de la guerra tanto en México como en Colombia, como en los otros países que son víctimas de este fenómeno. Ahí le estamos como haciendo el juego a los gringos de meternos en una guerra que no nos pertenece y que nos está causando solo víctimas. Eh, Creo que hay como esas dos cosas y otra cosa viene desde la colonia casi y es que la política es vista como una manera de enriquecerse. Entonces hay todo un sistema de corrupción que se defiende con la violencia también. Entonces yo creo que cuando uno entra como a analizar el porqué de esa violencia ya no está haciendo como una apología, sino que está tratando de construir, digamos, esos hechos violentos y encontrar los motivos. ¿Qué piensas en el sentido de lo que han jugado las series o las películas, las narcoseries o las narcopelículas, que pues muchas veces terminan siendo pues, esta apología o casi un toque aspiracional al narco o a los narcos, ¿no? Sí, a mí me parece que los guionistas ahí tienen que tener como muy clara la posición ética, ¿no? Evidentemente vende más como apologías a la violencia, eh, y es muy peligroso cuando esa violencia está sucediendo en presente, ¿no? Es muy distinto a hablar darle glamour a la violencia del siglo XIX que a hablar de la guerra que estamos viviendo hoy en día en ese tono. Yo no he visto Narcos ni he visto Narcos México, pero sé que los guiones están muy bien escritos, pero entiendo, o sea, en Colombia hay mucha gente muy furiosa con el tema de Narcos de la serie porque Pablo Escobar sí acabó con toda una generación de gente en Medellín sobre todo. Entonces verlo como una especie de héroe, pues es terrible. Cuando hablas de ética, ¿a qué te refieres concretamente? O sea, que es una posición ética, ¿a qué te refieres? Sí, eso es muy complicado, pero creo que en el caso colombiano hay como un principio básico que es la vida, como que uno defiende la vida, creo que está como de un lado éticamente justo, digamos, sí, está como en una posición por lo menos crítica con todo lo que está pasando, pero cuando el valor es la muerte o es la violencia o es la opresión, creo que hay como un conflicto ético, sobre todo cuando eso hace que alguien se enriquezca, como en el caso de toda la gente que está detrás de estas series. ¿Cómo decir algo nuevo sobre estos procesos de violencia después de todo lo que se ha escrito y se ha visto?
Sí, yo creo que la generación nuestra de escritores tiene mucha libertad y debe aprovecharla. Creo que en la generación del realismo mágico de García Márquez y eso se escribía, sobre todo en el caso de García Márquez, que era una figura tan importante en Colombia y en América Latina, la gente escribía como a lo García Márquez o contra García Márquez. Y después hubo una generación que se sintió como directamente influida por él y algunos escritores que se fueron en contra radicalmente, como Fernando Vallejo, por ejemplo. La generación mía, que es como la tercera, digamos, ya somos completamente libres, cada uno puede escribir a la manera que quiera. Entonces hay gente que está haciendo desde thrillers puro y duro hasta reflexiones más profundas, hasta cosas a partir de la imaginación. Hay como muchos caminos y creo que los estamos explorando tanto en México como en Colombia, los escritores. Cada uno de mis libros es un proyecto muy distinto al anterior, entonces he escrito libros sobre Colombia y otros que no tienen nada que ver, y he escrito libros como sobre la realidad y otros, hay un libro que es Solo Sueños, por ejemplo. Entonces yo como que cada proyecto hago borrón y cuenta nueva, lo cual comercialmente es un error grandísimo porque los lectores buscan un producto normalmente, pero es inevitable, no es como que yo me lo proponga, sino que me interesan temas muy diversos, entonces cada libro es muy, muy distinto al anterior. ¿Qué relación tienes con un personaje como Eva? ¿Cómo te llevas con... Eh, pues Eva es muy parecida a muchas mujeres con las que yo conviví en la juventud. Yo crecí en un mundo como el que se describe ahí, privilegiado, de clase media alta de ciudad, de papás intelectuales, y había muchas mujeres y hombres que se metieron como en la fiesta pesada de los años 90 y probaron todas las drogas, y hubo algunos que salieron de ahí y se volvieron otra cosa, y hubo gente que se quedó en la fiesta perpetua y que se les volvió como un ciclo destructivo ahí. Y Eva parece ser que va para la segunda categoría, ¿no? Que se va a volver como una sola fiesta eterna hasta que se encuentra con la selva y le cambia todo. Tú tuviste tu época de fiesta. No Sí, no eterna ni con drogas pesadas, siempre fui muy cobarde con eso, pero sí estuve muy cerca a gente que metía muchas cosas.